con este lindo marco musical, la canción, sí, maravillosa de Fito Páez, ¿no? Dar es dar. Abrimos nuestra secuencia de salud mental con Franco Granton aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Y hoy vamos a hablar, atención, de la personalidad. ¿Cómo se forma la personalidad y qué es la personalidad en sí? Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Sara? Un abrazo a todos los seguidores de Encendidos, muy buenos días. Y sí, escuchamos personalidad, este concepto todo el tiempo. Que tienes personalidad, hay que tener personalidad, qué mala personalidad, pero a veces no terminamos de entender de qué estamos hablando y en verdad es algo que va a estar con nosotros durante toda la vida. ¿Y un poco se podría resumir con la forma de ser de una persona? Sí, yo había preparado, es más, ahí mis apuntes, y si ustedes me dicen, la personalidad explicado no profesionalmente eres tú, es lo que eres, es quién eres, ¿no? Pero definitivamente si ya nos ponemos un poquito más teóricos, es este conjunto de rasgos, o sea, de características que uno trae de nacimiento, más otro tipo de características y cualidades que se van formando en el tiempo y que se van a mantener estables en el tiempo y que definen más o menos cómo va a ser tu comportamiento, tus actitudes, tu forma de afrontar la vida. Franco, y psicológicamente, ¿cuál es la diferencia entre personalidad y carácter, ¿no? Porque son términos que pueden confundirse. En el comúnmente hablado, carácter está muy asociado a lo que es temperamento. Y lo que estamos hablando ahí son características más innatas, que son parte de ti, como una predisposición a sentir más ansiedad. Hay personas que tenemos una mayor facilidad para generar esta adrenalina frente a algún ruido, por decir, ¿no? Y esto va más hacia este temperamento. La personalidad es la combinación tanto de estos factores genéticos que traemos desde que nacemos y esta mezcla con todas las experiencias de la vida. Ahora, hay personas que son muy diferentes en su personalidad y en su forma de ser, pero a veces hay características en la personalidad de cada uno que en realidad más bien lo conducen a aspectos negativos, contraproducentes. Muchas veces, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dentro de su personalidad uno puede estar conversando y todo lo toman personal, ¿no? O sea, uno puede estar hablando de X cosa y no, siempre sienten que se refieren a esa persona misma, ¿no? Entonces su actitud cambia. ¿Eso es parte de la personalidad? Sí, está buenísimo lo que estás diciendo. De hecho, voy a hacer unos términos así teóricos y luego los mastico mejor. Yeah. Y no es que los mastico, ¿no? Se entiende que los voy a traducir mejor. Sí, claro. Pero existe este término que se llama el estilo de atribución, que es cuando algo ocurre, a qué es lo que yo atribuyo, por qué ocurrió. Entonces, hay personas, y esto es parte de tu personalidad, hay personas que cuando hay un fracaso, cuando hay un problema, tienden a pensar que el problema se debe a uno. Y entonces su estilo atribucional es más interno. Y hay personas que más bien, cuando hay un fracaso, empiezan a ser más externalizados, empiezan a culpar al otro. Entonces se ve muchísimo, por ejemplo, en los niños, en los chicos, cuando sacan una mala nota y por ahí uno te dice, porque soy malísimo, porque nunca voy a poder tener una buena nota. Y hay otros chicos que, no sé, el profesor se la ha agarrado conmigo. Entonces ahí vamos viendo, o sea, evidentemente no por un ejemplo vamos a generalizar, ¿no? Pero sí vamos viendo que hay características en los estilos atribucionales. Así es. Seguramente, Franco, has escuchado esta frase, ¿no? Tienes el mismo carácter o la misma personalidad de tu padre, ¿no? O de tu madre o algo así. Entonces, la pregunta es, ¿la personalidad, estas características pueden ser hereditarias también? Sí, o sea, definitivamente hay un término en inglés que a mí me gusta mucho, voy a tratar de pulir mi inglés ahorita, pero que dice nature, de naturaleza, y nurture, de crianza. Y los dos componentes influyen. Entonces es curioso porque cuando te dicen tienes la misma personalidad que tu papá o que tu mamá, muchas veces no solo tienes la genética de tu mamá y de tu papá, sino que además son quienes te han criado. Entonces también forman parte de este ambiente que te han ido dando esta información de aprendizaje por observación. Pero igual hay personas, por ejemplo, y hay mucha investigación, Jorge, sobre eso, que pueden haber no convivido con su papá o no convivido con su mamá y aún así tienen gestos, rasgos, temperamento, porque evidentemente tenemos cierto componente genético. No únicamente genético, pero sí hay un cierto componente que va a influir en nuestra personalidad. Ahora,
¿Es posible que uno forme la personalidad, por ejemplo, de un hijo, de un adolescente, que cambie algunas cosas de la personalidad que sabemos no lo va a llevar a algo productivo? ¿Es posible que un adulto, digamos, cambie o mejore su personalidad? Sí, de hecho la personalidad se va formando desde antes de nacer, porque como bien hablamos, esta parte genética, y se dice que alrededor del término de la adolescencia, cuando ya estamos formando nuestra identidad, y adolescencia no solo 18 años, ¿no? Veintitantos años, ya tenemos una personalidad un poco más consolidada, ¿no? Igual puedes, y se puede ir cambiando en la adultez. Ahora, ¿cómo podemos trabajar la personalidad desde casa? Algunas partes, como por ejemplo la autoestima de los chicos, de las chicas, por medio del afecto, del amor, la estructura, la disciplina, la crianza, son aspectos que podemos utilizar desde casa para ir generando actitudes, creencias saludables que van a formar parte de nuestra personalidad. Pero, Franco, cuando hablamos de crianza, por ejemplo, sucede que muchas veces dos hermanos son totalmente distintos, ¿no? Sí. Uno puede ser extrovertido, muy amigable, muy sociable, y resulta que el otro es tímido, introvertido, un poquito más retraído. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué encontramos distintas personalidades en un mismo núcleo familiar? Ese es un mundo importante que mencionas. De hecho, el criterio de introversión y extroversión es uno de los criterios de la personalidad. No es el único, claro, pero es uno de ellos, y tiene que ver, ese sí, con la parte más innata. Entonces hay chicos que son más introvertidos. Introvertido no es ser tímido, ya hablaremos así más amplio en otro momento. Ahí tenemos un tema más. Sí, súper bueno. Introvertido más bien es una persona que es más reservada, que disfruta más de espacios no tan bulliciosos, no con tanta gente, y sí pasa mucho que a veces tenemos un hijo más reservado, más que prefiere quedarse en casa, leerse un libro, y de ahí tenemos otro hijo, otra hija que más bien quiere salir a todos lados, que le pica los pies, y eso tiene que ver ya con temas más innatos. Probablemente, y pasa mucho, que uno de los papás es más introvertido y otro es más extrovertido. Entonces han sacado un poquito más del papá y otro más de la mamá en este rubro, ¿no? Franco, ¿hay enfermedades relacionadas a la personalidad? Se habla también de trastornos de la personalidad. ¿Qué serían? Sí, definitivamente. A ver, nosotros los profesionales de la salud mental manejamos un manual, diversos manuales. Uno de ellos es el DSM, que clasifica y nos habla de los distintos trastornos o desórdenes de la salud mental. Y hay un acápite, y perdón, me estoy volviendo bastante teórico, pero que tiene que ver con los desórdenes de la personalidad. Y ahí podemos encontrar diversos. Por ejemplo, se habla del desorden o el trastorno de personalidad limítrofe, que en inglés le dicen borderline, o dependiente, sí, esquizoide, entre otros más. Sí pueden haber problemas de personalidad que nos pueden traer dificultades en la vida y que hay que trabajarlos en psicoterapia. En ese caso del borderline, ¿podrías dar algunas características para que nuestros oyentes empiecen a notar si es que alguien por ahí tuviese algún rasgo y de pronto buscar ayuda? Es buena la pregunta, es un poco riesgosa, pero es muy buena, porque sí es importante estar atento. Yo en verdad tendría mucho cuidado en determinar ciertas características. No vaya a ser que yo digo ahora algunos criterios y de ahí todos empiezan a sentir que tienen algún desorden o trastorno. Es importante en todo caso entender cuando una persona está pasando dificultades de personalidad, como por ejemplo el tema de borderline, vamos a vivir relaciones muy intensas, vamos a vivir momentos en donde amamos, te adoro, te quiero un montón a una persona y luego te odio, te detesto, no te soporto. Pero en verdad preferiría no seguir ahondando con eso, porque hay que ser muy finos con la clasificación de los diagnósticos, y para eso es mejor que lo haga un profesional. Franco, y como padres de familia, ¿de qué manera podemos contribuir para formar una personalidad, si se quiere, ecuánime, adecuada en nuestros hijos, para que puedan reaccionar también frente a las dificultades que van a tener en la vida? De hecho, uno de los temas que estábamos mencionando era el tema del amor, porque el amor, el afecto, y en algún momento hemos mencionado el amor no solo llega por medio de los abrazos, de los besos o de las palabras te adoro, eres mi príncipe, te quiero un montón, sino también el amor en el sentido de la aceptación,
Yo te acepto como eres, no tienes que cambiar para que tú te sientas querido, para que tú te sientas querida. Me encanta conversar contigo, entre otras más. Y también el tiempo que paso contigo. El amor es un componente muy importante para desarrollar autoestima y de esa manera tener una mejor personalidad en el sentido de tener más herramientas y más resiliencia. La estructura, también darle a los hijos frustración, y va a sonar medio raro, pero significa no darles todo en todo momento, que aprendan a tolerar que hay que hacer sacrificios, que hay que hacer esfuerzos. La empatía, por ejemplo, también, ayudarlos a ponerse en el lugar del otro, ayudarlos a entender que hay ideas distintas y de esa manera podemos ser más abiertos, tener más apertura, y más flexibles en nuestra personalidad. Franco, cada palabra tuya es para anotarla con lápiz y papel, Sara. y quiero reiterarle. Las tengo anotadas en lápiz y papel. Pero importante decirlo porque quienes quieren volver a escuchar justamente lo que venimos conversando con Franco, pues pueden entrar al YouTube de RPP y ahí también pueden volverlo a escuchar y ver además toda la conversación. Gracias, Franco. Yo encantado, como siempre. Un abrazo a todos. Amigos, Franco Granton, psicoterapeuta cognitivo-conductual especializado en adolescentes y adultos y además conductor de Francamente. 11:15, amigos, momento de hacer una pausa. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos con más aquí en Encendidos.